Muy buenos días a todos. En nombre del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, darle la bienvenida a este segundo día de esta jornada de dos sesiones, de dos charlas virtuales sobre el diagnóstico y gestión de activos de potencia en la era de la transformación digital. Desde ya pedirles disculpas, ofrecerles las disculpas si en algún momento escuchan un mami mami. Por aquí por Dominicana, República Dominicana, ya esta semana comenzamos el homeschooling, comenzamos el colegio, la escuela, como no sé cómo le dirán en sus países, y a mí me tocó tener a todos los hijos por acá en temas de colegio. Así que no se asusten si de repente escuchan un mami, no encuentro no sé qué. Es que estamos en esta virtualidad que nos ha tocado vivir a todos. Agradecerles a los que nos escuchan a través del chat, que nos han estado comentando que sí, que nos escuchan y que está todo bien con el sonido, nos alegra. De hecho, hemos estado verificando en control y efectivamente ahora mismo se supone que están todos conectados. Y nuevamente agradecerles a los que estuvieron el día de ayer en la primera sesión de estas conferencias virtuales y a los que se conectan el día de hoy. Para los que no estuvieron con nosotros el día de ayer en esa primera sesión, les comentamos que la misma será subida a nuestro canal de YouTube, la grabación, e igualmente los documentos del lugar, los documentos que el expositor nos esté compartiendo, los estaremos colocando en nuestra página web www.secasier.org. Así es que pendiente a los que no estuvieron ayer para que puedan ver esa primera charla. Y luego que terminemos, pues, si quieren volver a escuchar o si quieren compartir con alguno de sus compañeros estas dos charlas, pues la van a poder compartir. Así que pueden estar pendientes a nuestro canal de YouTube y a nuestra página web. En pantalla están viendo el expositor, el experto que estuvo el día de ayer con nosotros y que hoy nuevamente nos acompaña. Para los que no estuvieron el día de ayer, el experto es Juan Tirado. Juan es ingeniero electrónico egresado de la Universidad Privada Antenor Orego de Trujillo, especialista en transformación digital por el MIT, Massachusetts, US, y en gestión de proyectos por Universidad Ignacio de Loyola en Lima, Perú. Cuenta con más de 10 años de experiencia en soluciones digitales para la gestión de activos en Latinoamérica, actualmente desempeñándose como Senior Accountant Manager para Latinoamérica en la unidad de negocios de soluciones empresariales de la empresa Hitachi ABB. Sin más preámbulo y dándole la palabra a nuestro experto del día de hoy, pues te damos la bienvenida, Juan. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Larisa. Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Yo por aquí bastante bien, aquí en la ciudad de Lima, con un poquito de frío, pero contento de poder estar en esta segunda sesión con ustedes y compartir nuestra experiencia y cómo los podemos ayudar en el sentido de la gestión de activos y de la transformación digital en sus compañías. ¿Sí? Así que espero que tengamos un día muy bueno para todos y que empecemos bien con esta charla. Voy a compartir ahora mi pantalla. Me van a confirmar si la pueden ver. Un segundo. Ahí estamos. No se está viendo, Juan. Ahí está cargando y ya ahí la Um, podemos ver. Ya ahí sí. ok. Perdón, que seleccione mal la pantalla. Ahora sí. Sí, ahí le estamos viendo. Excelente. Ok. Un ajuste aquí, perdón.
Listo. Entonces, el día de hoy tenemos la sesión número 2, que es la continuación del día de ayer. El día de ayer hablamos de conceptos de transformación digital, cómo ciertas tecnologías de la transformación digital nos están apoyando en la industria para la gestión de activos, como es el tema de el Internet Industrial de las Cosas, que nos va a permitir llevar datos de manera segura, de manera eficiente hacia plataformas de analítica. Otro de los conceptos que hablamos el día de ayer es el tema de la tecnología cloud y todo el poder computacional que nos pueden ofrecer las tecnologías en la nube, a las cuales hoy en día todos somos usuarios a través de diversos servicios que están en la computadora, en el celular, eh, desde Microsoft Teams, por ejemplo, que se está usando bastante últimamente, desde Netflix, en general múltiples aplicaciones que radican en el poder computacional de los algoritmos que están corriendo en la nube, que son algoritmos a su vez potentes que muchos de ellos descansan en el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, y el Big Data en general. Entonces, también hablábamos de gestión de activos el día de ayer, el enfoque de ISO 55000 y cómo estos conceptos abarcan todo el ciclo de vida del activo, desde que se conceptualizan los proyectos, se conceptualiza el activo, se hace el dimensionamiento del activo, hasta, digamos, la parte de operación y mantenimiento natural del activo, donde obtenemos el retorno del mismo y volvemos, digamos, a cerrar el ciclo, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a usar estos conceptos ya de manera que podamos ver algunos casos de aplicación que nos puedan ayudar a empezar, digamos, ¿no? Porque a veces parte de esto es justamente tener los puntos de partida necesarios para que se puedan iniciar algunos proyectos o iniciativas, ¿ok? Entonces, la agenda del día de hoy será como tenemos, vamos a igual pasar por los objetivos del webinar, ¿sí? Y directamente vamos a ir a la parte de transformación digital en la parte del sector de utilities, ¿sí? El objetivo de este webinar, vale la pena creo recordarlo, es brindar y mostrarles a ustedes los conceptos y herramientas digitales para que puedan lograr la capacidad y definir su estrategia de gestión de activos en esta era, en la era de la transformación digital. Este es el día de la sesión 2, ¿no? Donde veremos, como les he explicado, los casos de aplicación. Y quisiera compartir este concepto también de la empresa digital, de la utility digital, para poder tener un panorama general de hacia dónde podemos llegar, ¿sí? El día de ayer les comentaba que la transformación digital tiene que ser inherente a los objetivos de la compañía. Si bien es cierto, podemos empezar de proyectos pequeños, digamos, que ataquen solamente una problemática en particular. Estos, en general, ya en esta era de transformación digital, se sugiere que estén adaptados a una línea base, digamos, a una hoja de ruta de la digitalización de la compañía, ¿sí? Así que por eso me permito comentar un poco de lo que es el concepto de Digital Enterprise, que es la representación digital de su compañía, haciendo uso de los sistemas que ya puedan tener a nivel tecnológico, a nivel informático, ¿no? Normalmente las empresas de utilities conviven dentro de un conjunto de soluciones, a veces integradas, a veces no, ¿sí? Por la experiencia hemos visto que en su gran mayoría no son ecosistemas reales, ¿no? Hay ciertas integraciones que sí efectivamente agregan valor y pueden ser utilizadas en este siguiente nivel, pero la idea con Digital Enterprise es facilitarles la creación real de un ecosistema, ¿sí? Haciendo uso de las plataformas que ya tengan para que realmente obtengan un valor o le brinden un mejor valor a la compañía, ¿sí? Aprovechando inversiones existentes que de hecho nos pueden otorgar un mejor retorno de inversión de manera integrada. Así también, de manejar esta plataforma Digital Enterprise en un modelo de datos holístico, no monolítico, como era, digamos, la metodología tradicional en sistemas, sino de una manera en la que podamos ir cambiando piezas, funcionalidades o capacidades
por detrás, en el backend, sin perjudicar al usuario. La idea es que el proceso, el negocio nunca se detenga porque tengamos que cambiar el SCADA o incluso porque tengamos que cambiar el ERP o el EAM, lo que fuera que haya detrás, ¿no? Sino ofrecer un siempre arranques suaves, siempre que se agreguen nuevas funcionalidades a una plataforma que además tenga que estar centrada en el usuario, ¿no? Esto es algo que cada vez ha tenido más relevancia en el mercado tecnológico, que las soluciones realmente sean centradas en el usuario y que el usuario se sienta soportado por la solución que está utilizando. No sea que la usen porque la tienen que usar, porque la compañía o alguien más decidió que tengan que usar algo, sino porque efectivamente les sirve y les otorga el beneficio real en el día a día y les permite desempeñarse y agregar valor también a sus empresas a través de su experiencia y de sus conocimientos, ¿no? Entonces, como les comentaba, normalmente las utilities tienen un conjunto de plataformas y sistemas como el EAM, como el RP o algún sistema experto. El sistema geográfico es más o menos transversal en las utilities para tener los mapas de red, ¿no? Los sistemas SCADA para el tema de también protección y control, los dispositivos que están monitoreando ciertos parámetros. Quizás en algunos casos ya se encuentran con dispositivos conectados a la red. Ok, y lo que provee Digital Enterprise en esta capa es una red de datos, una fábrica de datos que permiten crear capacidades. Más allá de módulos, más allá de hablar de software o herramienta, la idea es crear capacidades. Entonces, en ese sentido, es importante tener en cuenta, primero, cuál es la capacidad que necesito generar para resolver un problema dentro de mi compañía, ¿no? Y en base a eso se pueden definir rutas, como vamos a mostrar más adelante, que nos permitan finalmente diseñar una solución que no pierda de vista el resto, que no pierda de vista los indicadores principales de la compañía, ¿sí? Sin que, si bien es cierto, puedan ser manejadas como proyectos ad hoc o proyectos incluso particulares aislados como equipo de proyecto, estos tengan los componentes para poder integrarse al resto de iniciativa, ¿no? Y no más como existe normalmente en el mundo tradicional, hacer iniciativas por separado, pero que a las finales no se pueden integrar o que es complicadísimo luego integrarlas o hacerles hablar el mismo lenguaje. Entonces, la idea es generar las capacidades para nuestro negocio para que eso efectivamente se convierta en un beneficio tangible, ¿no? Y medible de retorno de inversión de nuestra compañía. Entonces, ejemplo, y aquí voy entrando un poco en materia en lo que quisiera que nos enfoquemos en casos reales el día de hoy, es la aplicación de la analítica prescriptiva. La analítica prescriptiva, que está totalmente relacionado con el tema de gestión de activos, con el tema del mantenimiento basado en la confiabilidad del activo, eh, es una capacidad importantísima para el negocio de utilities porque nos permite asegurar la disponibilidad de nuestro servicio a través de la disponibilidad de nuestros activos. Em, en alto nivel, ¿cómo podríamos lograr esto? Es a través de los datos que puedan venir, por ejemplo, del EAM o del ERP. Me refiero a datos de las pruebas que se le hagan a los equipos, ¿no? De todos los tests de laboratorio, como en el caso de transformadores o en el caso de los interruptores de las pruebas eléctricas, de los análisis de gas o de aceite, ¿correcto? Y también podríamos lograr a través de la conexión de dispositivos. Ya hay mucha base instalada de sensores dentro de estos activos que permiten monitorear ciertos parámetros, ¿no? Y hacer el monitoreo de condiciones. Entonces, la combinación de estos diversos parámetros, entre otros más que se pueden adicionar a la analítica, nos van a permitir, por ejemplo, tener el índice de salud de los activos, poder aplicar una gestión de mantenimiento centrados en la confiabilidad, ¿no? Y efectivamente, al mismo tiempo, reducir costos generales del ciclo de vida de los activos. Esto es que si identificamos una falla de manera temprana, teniendo el análisis de todos los modos de falla de los activos, vamos a poder evitar, digamos,
muchos de los costos, tanto de que si el activo tiene una falla catastrófica o tanto que al extenderle el ciclo de vida vamos a poder incluso desplazar ciertas inversiones de CAPEX, por ejemplo, ¿no? Otra funcionalidad que podemos ir añadiendo, de hecho en un proyecto adicional, una capacidad muy importante en las utilities, es el poder de tener una visión geoespacial de todos los activos. Tal como si estuviéramos viendo en un mapa, y esto está muy orientado a cómo estamos acostumbrados ahora el ser humano, la sociedad, a ver las cosas de manera espacial, ¿no? Sí, dónde están los restaurantes, dónde están los hoteles a donde queremos ir, los sitios importantes a donde queremos ir, todo es mapa. Si pedimos comida a la casa, si queremos, bueno, en este caso no se puede mucho, pero si queremos ir a un restaurante, dónde está ubicado, y además de dónde está ubicado, una vez que lo ubicamos, quizás ver qué tan bien calificado está por la comunidad, en qué condición se encuentra, si está cerrado, si está abierto, cuál es el horario que tiene. Entonces, la idea es trasladar estos conceptos a la utility para que ustedes puedan tener en un mapa, por ejemplo, los activos distribuidos de la red, la condición de estos activos y ir más a detalle, ¿no? ¿Por qué tienen esta condición? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuáles son las órdenes de trabajo abiertas de este dispositivo, por ejemplo? Bueno, en una parte más adelante voy a mostrar esto de lo que les estoy hablando para que sea más gráfico, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿no? Que tenemos diferentes fuentes de datos dentro de nuestro conjunto de sistemas, ¿no? O que ustedes tienen un conjunto de sistemas que obtienen datos que pueden aportar analítica prescriptiva, podemos ir diseñando una ruta hacia el mantenimiento digital, ¿no? Por ejemplo, nosotros, cuando digo nosotros, perdón, me refiero a los que estamos, me pongo del lado de ustedes, del lado de utilities, ¿no? De operadores de las redes eléctricas. Entonces, tenemos activos críticos, ¿no? Si estamos en una compañía de generación, de pronto escucho un pequeño eco, perdón. ¿Todo bien? Sí, por acá todo bien. Ah, ya, excelente. Se me escucha bien, ¿verdad? Al día de ayer tuvimos un pequeño problema al inicio con el audio, pero quería saber si todo bien. Sí, hoy te escuchamos muy mejor. Excelente. Qué bueno, muchas gracias. Entonces, si estamos en una compañía de generación, por ejemplo, vamos a tener que los generadores, ya sean hidrogeneradores o generadores a gas, forman parte de los que son los activos más críticos de la operación por razones naturales. O si de pronto estamos atendiendo la parte de transmisión o subtransmisión, también los equipos de patio como los transformadores, interruptores, entre otros activos que puedan haber, son también críticos. Una vez que tengamos definidos estos activos críticos, también vamos a revisar que contamos con diferentes fuentes de datos para estos mismos activos, ¿no? Hay datos que van a estar en los historiadores de la escala, hay datos definitivamente que están fuera de línea, por ejemplo, los datos del diseño del activo o muchas veces radican en los entregables iniciales del proyecto, o a veces hay que volver a levantarlos, de hecho. Va a haber fuentes de datos que se van generando cada vez que hacemos inspecciones, ¿no? Em, ya sean de forma manual o de forma digitalizada. Y muy probablemente también vamos a tener datos que se están generando a través del monitoreo de condiciones de ciertos parámetros, ¿no? Esta parte me refiero específicamente a los sensores que estén midiendo algún parámetro en particular de estos activos, ¿no? Entonces, podemos ir definiendo qué datos queremos utilizar, qué datos disponemos, qué datos están más a la mano, ¿no? Para poder ingresarlos, ¿no? A, a esta máquina, digamos, que nos va a permitir analizar esos datos, ¿no? Con modelos estadísticos avanzados o con modelos expertos. Aquí ustedes van a contar con modelos ya hechos, ¿sí? Pero también con la posibilidad de poder ejecutar sus propios modelos, ¿no? Poder hacer este análisis que se ejecuta mucho en RCM a partir del FMEA, ¿no? El análisis de modos de falla y efectos, pueden ser trasladados a esta herramienta de manera digital
pueden incorporarse las reglas en función a la presentación de los diferentes modos de falla para poder también, en base a ciertas condiciones, emitir recomendaciones, ¿no? Los modelos que ya están hechos ya analizan todos estos modos de falla y efectos, em, y ya brindan recomendaciones que también son bastante consensuadas en la industria con todo el sustento de las normas y estándares que rigen, ¿no?, sobre estos activos y sobre el mantenimiento relacionado a este tipo de activos. Entonces, estas recomendaciones no quedan ahí, sino que nos ayudan a continuar con el ciclo de atención del activo. Así que estas recomendaciones pueden pasar a la acción a través del sistema de gestión de activos o del EAM, o donde ustedes tengan radicado su plan de mantenimiento. A veces hay módulos específicos de un RP que nos ayudan con el plan de mantenimiento. Entonces, de manera automática o semiautomática, haciendo uso de los conectores de software como los APIs o los web services, podemos llevar estas recomendaciones de manera natural a los planes de gestión de mantenimiento. Y a su vez, una vez que se tengan los resultados de estas acciones, volvemos a alimentar al modelo para que el modelo también vuelva a correr los algoritmos y nos permita tener una condición actualizada con los últimos datos que se vayan obteniendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos definir, si estamos viendo una subestación, que los equipos críticos que queremos, con los cuales queremos iniciar el diseño de esta ruta, ¿no?, hacia digitalizar el mantenimiento, son los interruptores y los transformadores. Y de estos consideramos que los datos más relevantes son los datos fuera de línea, o sea, aquellos datos que, por ejemplo, nos dan los laboratorios a las análisis, ¿sí? Que por más que puedan estar en un formato offline, en un PDF o en una hoja física, son datos muy importantes para revisar tendencias, por ejemplo. Y los otros datos que definimos que son importantes en este momento de iniciar son los datos del monitoreo de condición, que son aquellos para aprovechar los sensores que ya tenemos instalados o quizás que tenemos en el plan de adquisición montar en corto plazo. Entonces, no necesariamente tienen que ser todos, que esto es solo un ejemplo, pueden ser diferentes escenarios. Y finalmente estos datos van a habilitar la posibilidad de hacer el análisis. ¿Ok? La combinación del análisis de las diferentes fuentes de datos. Visto de otra forma, entonces tenemos aquí los activos de potencia que se han definido en el ejemplo anterior y vamos a tener los equipos inteligentes, ¿no?, que van a hacer el monitoreo de los parámetros que se hayan definido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de transformador, tenemos un sensor, monitor de gases en el transformador, en este caso específico es de hidrógeno y humedad, ¿sí? Es un producto de HABB. Y por el lado de los interruptores vamos a tener los monitores de gases F6, por ejemplo, ya que son unos GCBs. Y estos sensores que van a estar instalados en patio van a tener la facilidad de conectarse a una plataforma de comunicaciones. En este caso son productos Hitachi ABB, pero digamos el concepto por detrás es similar, ¿no? En Hitachi ABB efectivamente lo tenemos bastante desarrollado porque no solamente tenemos equipos de comunicación inalámbrica, ¿no?, como son estos equipos que son muy robustos para implementaciones en subestaciones que se encuentren en condiciones climatológicas bien adversas. Estos equipos, que son los tropos, nos permiten llevar las señales de manera inalámbrica desde un punto a otro. En tal sentido, nosotros recibimos el equipo, los equipos con estos diseños modernos son sencillos de utilizar, en su mayoría no necesitan de sacar de operación a los activos, de nuevo con el concepto de mantener la continuidad del negocio. Y conectados a estos equipos inalámbricos podemos conectarlos a su estación. El siguiente nivel es llevar estos equipos de nivel de subestación o de sala de control hacia la nube. Y este es un equipo que es un gateway de Internet Industrial de las Cosas, que cuenta con la posibilidad de por sí mismo tener con 4G
lo que tuviéramos en donde están los activos, ¿no? Donde muchas veces no es tan buena la señal, pero si contamos con un 3G mínimo, el dispositivo va a poder llevar los datos hacia la nube de manera eficiente. Recordemos que no necesitamos un gran ancho de banda, ya que estos datos no es que varíen cada segundo, ¿no? Con que tengamos un rate de muestreo lo suficientemente nuevo, que está dentro del orden de un dato cada 30 minutos o quizás un dato cada 10 minutos cuando lo mucho, vamos a poder hacer uso de una red 3G, por ejemplo, y que a través del gateway de Internet Industrial de las Cosas vamos a poder llevar directamente a la nube nuestros datos para que puedan ser analizados por estos algoritmos o estos modelos digitales. ¿Ok? Em, Esto nos ayuda en varias cosas, nos da varios beneficios. Uno de ellos es que no tenemos que meternos, por ejemplo, en la red pescada, que muchas veces es un problema por el tema tecnológico, ¿no? Quizás tenemos un SCADA muy antiguo, otras veces porque estamos poniendo hasta tres frentes diferentes para la integración. Uno, el frente que te da los sensores, otro, el frente que tiene el SCADA y el cliente mismo, ¿no? Por lo menos tres frentes a veces son necesarios para llevar a cabo las integraciones. Sin embargo, con esta tecnología, que de hecho está asociada a un servicio de la plataforma de Internet de las Cosas en la nube, ya puede venir un equipo preconfigurado, ¿sí? Con las IPs de los sensores, ¿no? O con el modelo de datos de estos sensores para que, si bien es cierto, no va a ser un plug and play real, nos pueda eliminar muchas horas hombre de diferentes partes a la hora de llevar estos datos a donde quisiéramos que lleguen, ¿no? Efectivamente. Entonces tengamos el análisis y las recomendaciones, ¿no? Para poder ejecutar un mantenimiento digital basado en la confiabilidad y en la condición de nuestros activos. Un ejemplo bastante minimalista de esta arquitectura es el que estamos mostrando aquí, que digamos traduce también de lo que estamos hablando en los slides anteriores. Podemos tener en ese sentido los monitores de hidrógeno y humedad y de pronto ingresar también otros sensores que van a un concentrador de señales inteligente, como es nuestro equipo de Corte 4. Podemos tener los medidores de gases F6 o el MSM, ¿sí? Que es un equipo de monitoreo de los interruptores, y llevar estas señales, ya sea de vía cableada o vía inalámbrica dentro de la subestación, hacia el gateway de Internet Industrial de las Cosas, que nos va a dar la capacidad de poder integrar estos datos vía inalámbrica y vía directa hacia el APM o quizás ir por la red WAN o la red corporativa del cliente, abriendo solamente los puertos necesarios y unidireccionalmente hacia la plataforma de monitoreo y de diagnóstico y salud de los activos como es APM en el formato SaaS. Recordamos el concepto de SaaS, que es el concepto de un servicio en la nube, ¿no? Donde vamos a tener directamente la funcionalidad de esta plataforma. ¿Ok? Con lo cual vamos a poder tener la capacidad de que estos datos y estos activos sean analizados por Ellipse APM a través de sus algoritmos. De igual forma, vamos a seguir teniendo la capacidad de seguir enviando los datos offline. Recuerdan que en el gráfico anterior les mostraba que en este diseño hemos seleccionado el monitoreo de condiciones y también los datos fuera de línea para esta iniciativa ejemplo, ¿no? Entonces, por más que sean activos que van a estar conectados de manera en línea, APM permite seguir cargando datos offline en formato Excel, por ejemplo, hacia el IPSI APM, de tal manera de que no solamente vamos a tener los datos en tiempo real, sino que también vamos a poder sumar al análisis, a la analítica, los reportes que, por ejemplo, nos entreguen las empresas terceros que nos hacen las pruebas del campo, ¿no? A través de las maletas de pruebas o a través de los laboratorios. Y así también podríamos tener otros activos adicionales que solamente sea necesario enviar los datos offline, ¿no? Hay activos más críticos que sí necesitan estar como conectados
a equipos de monitoreo, pero hay activos que de pronto son más nuevos y a través del análisis o de la historia se encuentran en muy buena condición y de los cuales solamente estamos llevando la data offline para tener control sobre lo que va pasando en esos activos. Si detectásemos que uno de ellos se pone mal o hay un parámetro como un gas, por ejemplo, que empieza a incrementarse, vamos a poder ir a esta estrategia, vamos a poner los sensores y vamos a conectar de manera muy sencilla. No es necesario hacer otro proyecto de integración aquí, sino que de manera muy sencilla poder ir hacia el gateway y hacia el APM. Esta conexión del gateway hacia el APM es una conexión que ya prácticamente queda fija, digamos, en el sentido de que ya es una integración que va a ser, de hecho, soportada y mantenida por el servicio SaaS, por el modelo de servicio SaaS. ¿Ok? Si hay algo que corregir, hay algo que mejorar en tema de ciberseguridad conforme pase el tiempo, como suelen ser los parches de integración, estos van a estar ya soportados. Entonces, ustedes como compañía no van a estar, digamos, poniendo esfuerzos en estar actualizando esta integración o manteniendo esta integración, porque el negocio de las compañías de utility es brindar la disponibilidad del servicio, ¿no? Más allá de las integraciones o cosas de tecnología que podamos ir adoptando. Entonces, eso los puede liberar también de un tema adicional y tener siempre la garantía de que van a tener una plataforma actualizada, que en función a cómo se actualicen las normas y estándares, esta solución va a seguir actualizándose también y básicamente va a seguir llevando los datos, ¿no? Otro modelo, este es un caso real, de hecho, que tenemos en una subestación. Vamos a tener los sensores de gas de los interruptores, del transformador también, conectados a equipos inalámbricos dentro de una subestación. Muchas veces suele ser una barrera el tema de integrar los sensores, incluso hasta una subestación particular, porque los activos no están tan cerca, porque no existen las condiciones para cablear una nueva señal, o es muy costoso, ¿no? A veces es más eficiente poner equipos inalámbricos directamente conectados a estos sensores, ¿sí? Que puedan llevar esto a la subestación directamente. Si llevamos estos datos a la subestación, de nuevo podemos utilizar el gateway de Internet de las Cosas que soporta desde 3G hacia adelante para poder llevar de nuevo estos datos al APM y así ir creciendo nuestra red. Si tuviéramos algún activo que quedó por fuera y que necesita ser conectado, simplemente habilitamos la conexión inalámbrica o física a este nuevo activo y vamos a poder registrarlo en el APM y iniciar el monitoreo de condiciones, lo cual nos va a tomar muy poco tiempo de implementar, ¿no? Sino horas, sino algunos días dentro de una misma semana. Este es el caso real del que les hablaba aquí anteriormente, ¿sí? Es un caso en una subestación en Alemania, donde efectivamente se pusieron los datos de monitoreo de gas en el aceite de este transformador. Tenemos el equipo inalámbrico responsable de llevar este dato y entre otros de otros sensores que están dentro del transformador de manera inalámbrica. Por el lado de aquí tenemos el del interruptor, ¿no? A través de este monitoreo, de este equipo de monitoreo llamado MSM. ¿Sí? Estos equipos entonces llevan estos datos de manera en línea, de manera conectada hacia el elipse APM. ¿Sí? Si tienen algunas consultas, pueden ir sumándolas al chat o si gustan, podríamos hacer un paréntesis. ¿Sí? En la parte, ahora en esta parte les quisiera mostrar el sistema, ¿no? Cómo funciona el sistema de manera integrada. ¿Sí? Vamos a dar. Lo que estamos viendo ahí es justamente Digital Enterprise. Perdón. Es justamente Digital Enterprise, ¿no? Y como les decía, es una plataforma que en formato visual geográfico, como un mapa, nos permite ver los diferentes elementos de la red, ¿ok? Cada uno de estos puntos, en este caso, significa un medidor de la red. También vamos a tener las cuadrillas en el campo que se están desplazando y vamos a poder ver en manera de cómo estos están desplazando
tal cual, ¿no? Si hay alguna cuadrilla en emergencia, también la vamos a poder ver aquí, ¿ok? O si hay algún corte o un llamado de algún cliente de la red que está indicando que se quedó sin electricidad, vamos a poder ver también. Como les decía, Digital Enterprise como tal no está ejecutando estas lógicas necesariamente de la distribución de las cuadrillas o de la gestión de cortes. Lo que sucede es que por detrás está corriendo una plataforma que muy probablemente en la mayoría de utilities tiene, que es la plataforma de gestión de cortes, ¿no? O OMS. Y también está corriendo por detrás justamente la integración con el modelo geográfico, con el GIS, y seguramente con alguna solución de Workforce Management. En este ejemplo están corriendo las aplicaciones de ABB, pero por detrás es transparente, o sea, pueden tener las soluciones que ustedes ya estén corriendo, que pueden ser multivendor, ¿no? De múltiples proveedores, e incluso se pueden ir actualizando o cambiando en el tiempo. Entonces, nosotros vamos a poder acceder a esta información como usuarios y poder tener la información en capas, ¿no? Vamos a poder facilitar a los usuarios para que vean solamente lo que necesitan ver o a muchos usuarios para que puedan ver todo, ¿no? Em, Hola, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Todo bien, todo bien. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Entonces, podemos ver la solución como un mapa geográfico o con una vista satelital, ¿sí? Ahí están los elementos de la red, el interruptor, tenemos a las cuadrillas, a las personas también que están en esa red. Vamos a poder ver el estado en el que están, si están en ruta, cuál es el nombre de la persona, si se están desplazando hacia algún punto, cuál es la orden de trabajo relacionada a ese desplazamiento. Y aquí, por ejemplo, hemos encontrado un activo que está crítico y lo hemos identificado por el color que está displayando en la red. Y se trata de un interruptor, ¿no? Em, es un interruptor ABB para el ejemplo, em, ¿sí? Que vamos a poder ver la información de diferentes fuentes aquí. Aquí estaríamos combinando la información del APM, por ejemplo, que hemos estado viendo, y estaríamos combinando la información del RP, si tuviera órdenes de trabajo abiertas, ¿no? Vamos a poder revisarlas ahí, cuáles fueron las últimas órdenes de trabajo que se ejecutaron, ¿no? ¿Cuál es el diagrama? ¿Cuáles son los manuales del activo? En un solo golpe de vista, sin necesidad de salir de la aplicación. Por otro lado, aquí tenemos un activo que está en buena condición, en bajo riesgo, ¿no? Y de misma forma vamos a tener los diferentes parámetros que vienen de nuevo de diferentes fuentes, ¿sí? Evidentemente, la capacidad de tenerlo bajo un mapa nos da múltiples opciones de visualización, lo cual nos cambia totalmente la perspectiva desde usuario, ¿sí? Y nos permite múltiples ventajas a su vez. Acá tenemos lo que es la subestación. Es una subestación en la cual vamos a poder hacer un modelamiento digital de la subestación, ¿sí? Que nos va a permitir tener un modelado en, en 3D, la misma, para poder hacer un recorrido virtual, donde a su vez no solamente va a ser un diagrama 3D, sino que vamos a poder ver, identificar cuál es el activo que está en alto riesgo dentro de la subestación. Si se dan cuenta, hay otros activos que no están pintados de un color en particular porque están en riesgo bajo. En este caso podemos identificar el activo en riesgo alto de manera tridimensional, ¿no? Y esto lo logramos con una integración que corre de nuevo por detrás entre el sistema que determina la condición del activo, como el APM, con el sistema de modelamiento 3D, que puede ser una solución BIM en general, que se está usando muchísimo para el modelado de los activos, ¿no? Y nos permita identificarlos de una manera muy sencilla. Y esta aplicación es muy útil, hay muchas industrias interesadas porque es incluso un poco difícil poder hacer
hoy en día inspecciones, ¿no? Por expertos. Entonces podemos colocar a un experto unos lentes de realidad virtual para que puedan hacer el recorrido de las plantas e identificar cuáles son los activos y a su vez facilitarle toda la información relacionada a esos activos, ¿no? Si queremos hacer un cambio en la subestación, algún reemplazo, normalmente se ejecutan visitas al campo, este, ¿no? O visitas de inspecciones a campo para hacer levantamiento y ya con esto podríamos evitar ese tipo de actividades. Entonces, de nuevo tenemos ahí el transformador que está en bajo riesgo, el interruptor que está en alto riesgo y vamos a ver qué específicamente le está pasando a este transformador. ¿Qué podríamos hacer para mejorar la condición de ese transformador? ¿Qué hace necesario? ¿Qué nos está recomendando el sistema? Al mismo tiempo, se pudieron dar cuenta, tenemos ya un mayor detalle de la red de distribución, ¿no? Que está plasmada en el mapa, ¿sí? Entonces, esos son justamente, podemos ver el detalle de la descripción de por qué está en alto riesgo ese activo y cuál es la recomendación que nos está dando, ¿no? Que hay que hacer un cambio en uno de los tanques de secador del interruptor, ¿ok? Y rellenar de nuevo el interruptor con gases F6 hasta al menos 98% de pureza. Todas estas recomendaciones las pudo haber dado el sistema o las pudo, de manera automática o las pudo haber registrado el especialista de este tipo de activos o el responsable del activo como tal. Entonces vamos a poder identificar también cuál es el potencial de riesgo de este activo. Es decir, a cuántos medidores o a cuántos usuarios estaría afectando si el interruptor cae. Esto lo tenemos con la integración a través del GIS, por ejemplo, también, que nos va a permitir ver de manera visual qué sector se podría estar afectando si es que fallara uno de estos activos. Entonces, esto nos permite también saber cuál es la relevancia o el impacto que podría tener el activo en caso de falla. Así que vamos a empezar a buscar los repuestos de este necesarios para resolver esa condición, para mejorar esa condición. ¿Sí? Así que esto lo podemos hacer de manera gráfica. Esta es una solución que Itachi ABB que se llama Link1. El día de ayer la revisamos brevemente y nos permite hacer el despiece de estos activos, identificar las partes de repuesto de manera gráfica y poder seleccionarlas y integrar esta selección con nuestro sistema de gestión de mantenimiento. Es decir, mira, para poder reparar esto, en la orden de trabajo yo te adjunto estas partes de repuesto que van a ser necesarias para ejecutar esa actividad. Ok, entonces ahí estamos seleccionando algunas partes de repuesto de este interruptor. Y vamos a poder entrar al APM que inmediatamente nos va a mandar hacia el activo del cual estamos revisando, ¿no? Es una integración natural, ¿no? Está totalmente, cada activo está totalmente linkeado a lo que le corresponde como tal. APM, bueno, podemos ver un poquito más adelante, nos permite ver toda la flota también de manera logística, nos permite ver el estado de condición de la flota enteramente. Pero en este caso de Digital Enterprise va a estar totalmente ligado específicamente por una practicidad a lo que corresponde del activo, ¿sí? Entonces, de hecho, vamos a poder ver todos los datos de placa, ¿sí? Estos datos de placa, la buena práctica es que estén todos interconectados siempre con lo que se tiene registrado en el ERP, ¿no? Donde está el registro de cada uno de los activos. Entonces, siempre podamos ver los datos específicos correspondientes a este activo, de cuándo fue instalado, cuál es el fabricante del activo como tal, em, la ubicación, la atención del activo como tal, cuál es el modelo en general.
Y aquí en esta matriz de riesgo vamos a poder ver dentro de esta ubicación específica cuál es la condición del resto de activos. Si estamos viendo una subestación, hay otros 4 activos más conectados al APM en esta subestación. Pueden haber otros, pero en este caso solamente hay 4 adicionales. Y este activo efectivamente está dentro de la zona de riesgo. Hay otros 3 que están en una condición incluso peor que podríamos empezar a revisarlo posteriormente. Y aquí abajo vamos a poder ver los diferentes factores de riesgo que a su vez están asociados a los diferentes modos de falla del activo. En este caso es el factor dieléctrico, el que está agregando la probabilidad de falla al transformador, o perdón, al factor mecánico, al este interruptor. Y vamos a poder ver dentro de este qué es el que más está impactando, ¿no? A la mano derecha vamos a poder tener el plan de acción, que son efectivamente las recomendaciones que el sistema nos da en función a los datos que está procesando. ¿Ok? Y aquí tenemos la capacidad de poder ver esta recomendación a detalle. ¿Sí? Si bien es cierto, aquí el ejemplo está en inglés, pero el idioma también es, el APM también es agnóstico al idioma, todo esto puede estar en español. Y aquí abajo pueden poner acciones en particular, hacer las modificaciones, ¿no? Editar esta recomendación para que se ajuste incluso de manera más customizada a la realidad de ese activo o de esa compañía. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos visto la condición de este activo, vamos a generar la orden de trabajo, vamos a revisar la orden de trabajo correspondiente a mejorar la condición de este activo. Entonces, aquí estamos en el EAM, ¿sí? ¿Recuerdan el triángulo de ayer? Estamos aquí en la plataforma de gestión de mantenimiento, de gestión de activos, donde se está planificando la tarea, ¿no? Para poder corregir esta condición en particular. Aprovecho aquí para mostrar la información que normalmente debería estar en un EAM, como es la información general del activo, ¿no? Desde cuándo fue creado, por ejemplo, quién lo creó, quién lo modificó, cuál es toda la información empresarial o corporativa del activo, ¿sí? Em, cuáles son los costos asociados a ese activo, cuál es la condición de ese activo, cuál es la ubicación en el mapa geográfico, em, como tal, cuáles son los datos de placa, ¿no? Y aquí estos datos de placa deberían estar sincronizados con el APM u otras herramientas que precisen esa información. Los datos de placa son importantes también para el diagnóstico del activo porque nos dicen cuál es la marca, cuál es el modelo, cuál es la vida del fabricante, la vida útil designada por el fabricante, designada por la compañía y en general, ¿no? Y la idea de un EAM en la era de la transformación digital no es solamente proveerte las funciones para ejecutar dentro de una determinada tarea, sino también estar en la capacidad de proveerte el proceso de negocio como tal y que tú te puedas, como usuario, poder saber dónde estás dentro del proceso general de la compañía y poder seguir el paso a paso. Esto es 100% importante, por ejemplo, para el estándar ISO 9001, ¿no? Y para el estándar, por supuesto, ISO 55000, entre otros, que nos permiten hacer gestión sobre nuestros procesos de negocio. Entonces, como usuarios, ya no vamos a estar perdidos de quién genera la orden de trabajo, quién la prueba, si hay que hacer compras, en qué módulo hay que generar la requisición, quién de nuevo la prueba, en qué estado se encuentra y cómo es que sigue el proceso en general. El EAM nuestro, que es el Ellipse EAM, trae embebida toda esta información en un paquete, ya para empresas que recién están iniciando en el tema de gestión de activos o que tienen procesos que no están tan sólidos y que se puedan adaptar y configurar este proceso también según lo que necesiten, ¿no? No solamente trae los procesos de negocio, sino trae todos los formatos de documentación asociadas a los procesos para que simplemente las compañías puedan adaptar, es decir, poner su logo, poder
redefinir quizás la política o el documento y poder ya tenerlos listos y asociados. Entonces, si el usuario necesita en alguna parte del proceso usar alguno de estos formatos de aprobación, de pedido, lo que fuera, va a poder hacerlo o descargarlo directamente desde aquí. Ok. Entonces ahora vamos a buscar ya la orden de trabajo respectiva de ese activo. Aquí vamos a poner todas las órdenes de trabajo de este activo como tal, ¿sí? Todos los números de órdenes de trabajo. Y en este caso específico es esta de aquí, la que vamos a utilizar. ¿Ok? Y ahí estamos viendo ya la orden de trabajo como tal, ¿no? Esta orden de trabajo que ven en esta cabecera tiene, en este caso, una sola actividad, pero una orden de trabajo podría tener múltiples actividades o múltiples subtareas. ¿Ok? En este caso, vamos a ver de qué se trata esta actividad como tal, ¿no? Es una actividad que ya está autorizada, ¿sí? Va a tener las instrucciones de este trabajo. No es necesario crear esta actividad o esta tarea todo el tiempo, ¿no? Como hemos visto en la lista anterior, no es la primera vez que se presenta, entonces nuestro sistema Ellipse nos permite crear trabajos estándares, ¿no? Que son trabajos repetitivos, para nosotros solamente invocar ese tipo de trabajo que ya va a tener las instrucciones asociadas, tanto técnicas como de seguridad. Así vamos a poder hacer la planificación, ¿no? Revisar los materiales que sean necesarios. Y aquí sí podrían aparecer, por ejemplo, los materiales que seleccionamos en Linguan. Vamos a ver los recursos que necesitamos, cuál es el costo de ese recurso, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el costo de ese recurso como tal? ¿Qué tipo de recurso es? ¿Y cuántas horas se requieren para que ese recurso haga esa actividad? Esto por detrás se va almacenando en el cronograma general de la disponibilidad de los recursos que tenemos, que hoy por hoy sabemos que están de alguna forma limitados, ¿no? Y ahí procedemos a la programación específica de esta actividad, cuando quisiéramos que inicie, cuando quisiéramos que termine o si quisiéramos que se ejecute en una ventana de tiempo del mantenimiento. ¿Sí? Lo mismo podríamos hacer con el transformador. Aquí vamos a analizar, si bien es cierto el transformador está en riesgo bajo, está pintado en verde dentro de la matriz de riesgos, vamos a poder ver cuál es la condición y cuál es la tendencia. ¿Ok? Y ciertamente, ahorita está en riesgo bajo, pero si podemos analizar la tendencia, está cada vez acercándose al riesgo medio, ¿no? Dentro de un transformador, estos son perdón, hay un pequeño ruido por ahí. Hola. Ok. Entonces tenemos los subcomponentes de riesgo de este activo, que son los accesorios, ¿no? del transformador. Aquí se encuentran, por ejemplo, los bujes. Tenemos el componente eléctrico de este transformador, que estaría el papel y el aceite. Problemas de alta temperatura, entre otros, ¿no? Y los problemas de cortocircuito. ¿Ok? Por el lado derecho, de nuevo van a tener las recomendaciones para el plan de acción, ¿sí? En este caso, en el tema de riesgo dieléctrico, hay algunos modos de falla que se están presentando dentro de este activo. Podemos hacer toda la tendencia de los gases, ¿sí? O de cualquier otro parámetro de manera visual. Podemos cruzar las tendencias de diferentes parámetros porque hay muchos parámetros que están correlacionados, ¿no? Unos con otros, en el tema de tensión interfacial, factor de potencia, por ejemplo. Y específicamente en el caso de transformadores tenemos, uno de los puntos que tenemos es que se hace la visualización de todos los gases del DGA, ¿sí? En este caso no tenemos
ninguno que esté en una condición muy mala, máximo este acá del acetileno que está en condición 2 según el IEEE. Las normas y estándares que aplican son configurables de acuerdo al diseño o a la definición de cada compañía, ¿sí? El IPC-APM tiene la posibilidad de hacer estos cambios, ¿no? Por ejemplo, acá estamos usando IEEE, pero podríamos estar usando también IS, si que aplicase. Ok, vamos a poder, si fuera el caso, en este caso, no, como hemos visto, los gases no están en una condición mayor, así que no hemos entrado a triángulos dual, pero podríamos también revisarlo ahí, ¿no? Y en este sentido podemos ver también las cuadrillas, podemos revisar en qué estado están estas cuadrillas y por qué este usuario está en emergencia, ¿sí? Hay otra persona que está en sitio ejecutando algún trabajo, ¿no? Otra persona que también está en sitio. Podemos ver quién lo puede ir a asistir de manera visual a esta persona. Si sucedió un caso complicado en una subestación, podríamos abrir desde aquí también el CCT, ¿no? Y poder ver la cámara de lo que está ocurriendo en este punto en particular. Podemos llamar a alguien directamente desde la aplicación, ¿no? Imaginemos que esto puede ser también una tablet, ¿no? O un celular, de hecho, y directamente desde aquí uno puede llamar. Entonces no necesita ni siquiera alzar un teléfono aparte para llamar o desbloquear el celular para poder hacer una llamada, sino directamente desde aquí hacer esta llamada a esta persona en el campo para que quizás pueda asistir a esta otra persona que está en emergencia mientras que llegan nuestras cuadrillas de emergencia como tal. ¿Sí? Entonces, vamos a proyectar otra vez aquí. Esa es la plataforma. Podemos ir un poco más a detalle más adelante en función de las consultas. Y sobre los casos de éxito, efectivamente en esta carrera de la digitalización, de la transformación digital, están liderando aquellos que tengan más horas de vuelo, ¿no? Esto sucede mucho en la tecnología que usamos en la palma de nuestras manos, tanto los que fabrican los celulares, como Google, como Apple. Entonces, ellos mientras más dispositivos venden, también tienen la posibilidad de poder hacer pruebas con su inteligencia artificial, con sus asistentes, ¿no? Como Apple tiene a Siri, como Google tiene a Google Assistant, como Samsung tiene a Bixby, por ejemplo. Y mientras más estas inteligencias artificiales estén en contacto o analizando diferentes patrones o asistiendo a sus usuarios, van a ser mejores, ¿no? En el caso de APM, nuestros algoritmos, los modelos digitales nuestros de transformadores, interruptores, líneas, baterías y ahora también activos de generación están corriendo múltiples datos y esto está haciendo que nuestros modelos internamente también mejoren, sean más precisos y sean cada vez más robustos, ¿no? Y provean efectivamente mayor beneficio a nuestros clientes. Por ejemplo, el IPSI APM está presente en los principales continentes o en los continentes más extensos globalmente. Eh, Actualmente están más de 1,5 millones de activos están corriendo dentro del IPSI APM, ¿sí? Así que es un sistema bastante confiable y bastante robusto, ¿no? Uno de los casos de negocio más importantes que tenemos es el de American Electric Power, una utility en Estados Unidos, donde vienen utilizando el IPSI APM desde las primeras versiones, ¿sí? Y que también a nosotros nos ha servido bastante para que nuestros modelos se hagan mucho más maduros, ¿no? Como dice el director de Estudios y Tecnologías Avanzadas de Transmisión, la situación ideal es que sepamos siempre todo acerca de los activos, ¿no? Así que si podemos determinar esta condición
y no solamente determinar la condición, sino si sabemos qué es lo que tenemos que hacer para mejorarlo y cuándo lo tenemos que hacer, vamos a estar en mejores condiciones de brindar la mayor disponibilidad posible del activo, ¿no? De manera eficiente. American Electric Power, como les decía, estaba en Estados Unidos, está presente en más de 11 estados, tiene más de 5 millones de clientes, ¿no? Y decenas de miles de activos de potencia, ¿no? Entre transformadores, interruptores, baterías, líneas, entre otros, ¿no? Lo importante en esta parte es que podamos ver cómo ellos han logrado obtener estos logros, ¿no? Este estudio no lo hicieron con Hitachi ABB, lo hicieron de manera autónoma con el apoyo de la compañía Deloitte, ¿no? Que es una consultora muy reconocida, ¿no? Una de las 4 consultoras más reconocidas globalmente, como lo es Ernst Young, KPMG, entre otros. Entonces lograron identificar estos ahorros a partir de la implementación de Ellipse APM. Primero tuvieron una reducción de costos directos de paradas no programadas, es decir, todos los costos que estaban asociados a las paradas no a atender las paradas no programadas en el pasado, pudieron reducir en costos también los costos de paradas programadas, efectivamente, porque se identificaron muchas actividades programadas que no hacían sentido para este tipo de activos en función a la condición que el sistema les arrojó. Por algo similar también se logró extender el ciclo de vida de los activos de lo que ellos tenían presupuestado gastar en CAPEX ya sea para reemplazar el activo o para hacer algún retrofit. Y estos son costos dentro del primer año, ¿ok? Y también la identificación de fallas que podrían haber sido catastróficas y la penalización de estas fallas sobre su responsabilidad de brindar disponibilidad de red fue donde encontraron el mayor retorno de su inversión o el mayor ahorro, ¿no? El XAPM, los modelos digitales que tienen, analizan todos los modos de falla de los activos, por lo cual no tenemos puntos ciegos o tenemos puntos ciegos mínimos, ¿no? Que pueden ser controlables a su vez y monitoreables. Em, lo cual pues efectivamente nos ayuda a identificar esas fallas que no estábamos viendo por alguna razón, ¿no? Todos sabemos que conforme pasa el tiempo, conforme el activo envejece, la probabilidad de falla aumenta. Y eso era el caso en este cliente, en American Electric Power, donde más de la mitad de su flota tenía más de 50 años, ¿no? En el caso de transformadores. Y el IPSE APM, solamente con datos offline el primer año, ¿no? Logró identificar y prevenir 3 fallas críticas, ¿sí? Luego hay algunas fallas más críticas que fueron identificadas con el IPSE APM, que efectivamente una o dos, como bien lo dijo el gerente de gestión de activos de AEP, uno o dos pudieron lograr pagar por el sistema, ¿no? Entonces, esto hasta aquí hemos logrado, digamos, cubrir los puntos que se habían prometido en la agenda. Quisiera saber si es que tuvieran alguna consulta que pudiéramos absolver. Vamos a dar unos minutitos en lo que los participantes nos confirman si tienen alguna inquietud, si quieren alguna aclaración o si la charla fue lo suficientemente clara que no tengan ninguna inquietud. Ok, perfecto. Si nos van comentando, por favor, a través del chat, se los vamos a agradecer. Ok,
De momento me gustaría presentar un slide más con algunas conclusiones hasta aquí, mientras que se podrían ir generando algunas consultas. Eh, Excelente. sí, entonces, con el IPSE APM y se puede lograr la gestión digital de los activos de potencia, además de estar soportados en la sensorización y las otras plataformas como el Internet Industrial de las Cosas, y los sensores inteligentes que podamos ir incorporando a nuestra flota, vamos a poder hacer un adecuado registro y seguimiento de las actividades de mantenimiento. Los sistemas APM en general no deberían solamente ceñirse a las recomendaciones que dan por sí, sino también permitir la posibilidad de que los usuarios, los especialistas, puedan generar sus propias recomendaciones o generar sus propias solicitudes de trabajo, incluso desde APM, para que éstas puedan ir hacia el EAM, ¿no? La priorización de los activos en función al impacto de estos en su negocio es muy importante también, ¿no? Por eso es importante tener una matriz de riesgos, una matriz de criticidad de estos activos y que también las recomendaciones sobre el activo tengan ese componente como tal, ¿no? Al tener una plataforma en línea con que está analizando todos los posibles puntos de falla de los activos, que reúna toda la información de análisis activos, vamos a poder hacer una colaboración en línea con expertos propios, ¿no? Dentro de la compañía de utilities, como con también expertos de algún otro proveedor, ¿no? Y así también ustedes como compañía van a ganar la posibilidad de que es- los análisis de RCM, que normalmente presentan múltiples desafíos en la industria, puedan ser llevados a cabo de manera digital con un software que soporte todos estos procesos, ¿no? De manera tradicional, los análisis de RCM se ejecutan usando planillas Excel, ¿no? Obviamente parten de unas políticas y objetivos, pero a la hora de ejecutarlo, lo que más tenemos son planillas Excel. Entonces, el IPSI APM se presenta como una herramienta para soportar también estos procesos de RCM que se ejecuten, ¿no? Y así tener en una sola plataforma unificada todos estos datos, toda la condición de la flota y que a su vez puede alimentar una plataforma superior como Digital Enterprise para poder tener una visión holística de no solo la gestión de nuestros activos, sino de la operación misma de nuestras compañías. ¿Sí? Había, creo, me parece, algunas consultas que fueron apareciendo. Es correcto. Tenemos a Juan Carlos que comenta, bueno, nos pregunta, sus modelos expertos o estadísticos, ¿lo han integrado con otras plataformas de IAM? Y luego pregunta cuáles. IAM es EAM, perdón. EAM, sí, perdón, sí, EAM. Sí, correcto, correcto. Tenemos un ejemplo de un cliente en Brasil, por ejemplo, que es el que se me viene a la mente ahora, en el que tenemos integrado nuestros propios productos, APM, EAM y Workforce Management, donde efectivamente ellos están monitorizando los interruptores y baterías, ¿no? Usando los modelos digitales de el IPSI APM, los modelos digitales propios de Hitachi ABB, integrados, ¿no? Justamente estas recomendaciones integradas hacia el EAM, ¿no? Y estas recomendaciones pueden convertirse en órdenes de trabajo dentro del plan de mantenimiento. Tenemos, entiendo, algunos otros ejemplos con otros ERPs, no los tengo tan a la mano porque son casos de negocio conjunto básicamente, pero efectivamente la integración es bastante sencilla, ¿no? Nosotros como APM ofrecemos o ponemos a disposición de los clientes los API y los web services necesarios para llevar no solo las recomendaciones, sino muchos otros parámetros que se generan en APM para que estos puedan ser publicados o integrados hacia las plataformas de EAMRP, por ejemplo. Y viceversa, también tenemos los APIs y web services para recibir información relevante de los que puedan estar alojados en los ERPs o EAMs de otros fabricantes.
se integran con alguna plataforma de gemelos digitales? Sí, efectivamente. Eso se parece a una consulta de ayer justamente. Em, en algunos casos, las compañías van a optar que para cierto tipo de activo ejecuten un modelo, un gemelo digital de algún activo en particular en una plataforma de terceros, quizás una plataforma particular del fabricante de un determinado activo. Esto suele pasar en activos muy complejos o activos muy hechos a la medida, como el caso de generadores o turbinas. Entonces, efectivamente lo que se hace ahí es que se hace una integración basada también en tecnología web o APIs para llevar esos datos hacia APM, por ejemplo. Esto puede tener múltiples escenarios. Un ejemplo es ese que estoy dando. Y otro ejemplo que también estamos trabajando es la integración de gemelos digitales de terceros hacia plataformas BIM para poder tener la representación en 3D, como hemos visto en el recorrido de subestación que presentamos. ¿Sí? Eh, Solo un punto para aclarar, efectivamente lo que se busca con APM, nosotros hemos dicho que son modelos digitales de activos, pero efectivamente otro término con el que se le conoce también al modelo digital de activos es el gemelo digital, ¿no? No hay exactamente una definición técnica de lo que es gemelo digital, de lo que es pero sí de lo que es modelo. Más que nada por un tema de preferencia usamos el término modelo digital, ¿no? Porque estamos modelando digitalmente un activo, su comportamiento, su operación en sí. Excelente, excelente. No tenemos más preguntas en el chat. Igualmente, yo entiendo que estaremos compartiendo estas presentaciones que hemos realizado el día de hoy y el día de ayer con los participantes. ¿Pudieras, Juan, por favor, colocar los datos de contacto por si quisieran hacer alguna consulta específica directa a tu persona o directa a algunos del equipo de Hitachi ABB, pues que lo puedan hacer? Igualmente, pues, porque algunos ven estas conferencias en diferido y así cuando accedan a lo que es el PowerPoint, pues puedan igualmente contactarlos. Entonces, si fuera esto posible, eh, Sí, por supuesto. En las presentaciones que les voy a compartir ahora, Larisa, van a estar los datos de contacto nuestros, así como se están presentando ahorita en el en la slide, ¿no? pantalla. Pueden contactarme a mí directamente o a Edgar de Olazábal o incluso a otros colegas de las oficinas locales de Itachi ABB, ¿no? Que tenemos ahí en Costa Rica a José Aguilar, a Rodney y entre otros colegas de Centroamérica y de Sudamérica. Excelente, Juan, excelente, Juan. Nuevamente agradecerte, agradecer al equipo de Hitachi ABB que ustedes siempre están prestos a traer este tipo de conferencias de actualización rápida para nuestros asociados y para aquellos que nos siguen y que no necesariamente son asociados de ese Casiero 100. De verdad que muchísimas gracias por siempre estar prestos a traer este tipo de charlas. Gracias de verdad. Gracias a ustedes, Larisa, también por generar estos espacios y también muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado en estas dos sesiones. A nosotros en general nos encanta hablar de tecnología, nos encanta compartir conocimiento, así que estaremos muy contentos de poder continuar esta charla quizás eh, en otro contexto. No nos podemos tomar un café en persona por ahora, pero sí un café virtual con seguridad. Es así, es así. Y como bien lo decías, agradecer a nuestros participantes por apoyar este tipo de iniciativa. Sin ustedes, los expertos, y sin los participantes, esto no fuera posible. De verdad que nosotros solo somos un instrumento para poder mantener actualizado a esta audiencia que siempre se contacta con nosotros. Entonces, sin más por el día de hoy, y será hasta una próxima ocasión, pues despedirle formalmente y esperando que se sigan cuidando y que sigan tomando las medidas de lugar
covidianidad que nos ha tocado vivir. Así es que quedan formalmente despedidos y será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.